Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros nuevamente. Digo nuevamente, enfrentándonos a dificultades técnicas que siempre han sido divertidas, eh, mostrando que la plasticidad neuronal nos permite mantenernos activos. Bien. Entonces, titulamos este tipo de sesiones, titulo yo personalmente, un poco de ciencia y otro poco de convivencia. No pretendemos cambiar el rumbo de la medicina, desde luego, pero pretendemos continuar con la educación médica continua y sin duda nos pone a estudiar a todos, a ustedes y a nosotros, y esta es la principal ventaja que tenemos. Les voy a presentar a los participantes directos de la sesión, que son las personas que van a hablar. Los indirectos son todos ustedes que espero tengan la oportunidad de manifestar sus dudas, comentarios a través del chat. Y a la primera que les voy a presentar es a la doctora Celia Salazar. La doctora Salazar conoce al doctor Mendoza, fundador de Núcleo Diagnóstico desde hace mucho tiempo. Ha sido la encargada de los procedimientos intervencionistas de Núcleo Diagnóstico, tiene mucha experiencia en ello y los casos que vamos a ver inclusive han sido confirmados a través de las biopsias realizadas por ella. También les voy a presentar al doctor Jorge Rodarte. El doctor Jorge Rodarte, patólogo, también a quien agradezco que se va a conectar con nosotros, creo que desde la Sierra Madre Occidental o algo así. Es una persona muy activa, tanto académicamente como deportivamente, y siempre como los patólogos, todos los patólogos que conozco, muy entusiastas y siempre con ganas de participar. Finalmente, creo que es muy importante para nosotros entender que lo que vemos son imágenes que son representación de una realidad. Esa realidad es la que los patólogos tienen a la luz del microscopio. Ellos tienen la responsabilidad de confirmar o de denegar o de dar otras opciones diagnósticas, pero nosotros finalmente lo que vemos son imágenes y los que tienen el diagnóstico lo tienen ellos y son los que tienen, digamos, la última palabra, por decirlo de alguna manera, aunque a veces las segundas opiniones siguen siendo muy relevantes. La tercera parte, espero que se pueda conectar, es el doctor Alfredo Ornelas, cirujano oncólogo. Él trabaja en el Hospital General, él hizo todas las biopsias que vamos a presentar el día de hoy. Entonces somos los tres o los cuatro personas que vamos a participar en estas sesiones. Entonces, una vez comentado esto, les dejo, regresa una por favor, los dejo con la doctora Celia Salazar, que nos va a presentar algunos casos y va a compartir alguna de su experiencia. Nos vemos en un ratito, con permiso. Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar, espero que les guste esta sesión. Como dice el doctor Cela, son casos de nosotros, del núcleo radiológico, donde hemos tenido la oportunidad, él y yo, y el doctor Rodarte también, de comprobar este tipo de lesiones ya posterior a las biopsias. Y es muy satisfactorio por parte de todos, yo pienso, que pudimos, este mes de mayo, estuvimos haciendo bastantes estudios de mamografía, ultrasonido, e incluso complementamos los estudios con biopsia. Entonces se generaron bastantes biopsias en todo el mes de mayo y da gusto también porque la mayoría o gran porcentaje de ellas fueron lesiones benignas, ¿verdad? Y un poco porcentaje de lesiones malignas. Vamos a empezar. Yo nada más voy a presentarle unos cuantos casos para abrirle la sesión al doctor Cela. De casos todos son casos de nosotros del núcleo radiológico, ¿ok? El primer caso es una femenina de 44 años de edad, no tiene ningún antecedente heredofamiliar de importancia y acude conmigo para biopsia con un ultrasonido y presenta dolor en la mama derecha en 6 meses de evolución. Esta paciente, no tengo la mamografía, pero la hizo el doctor Cela. Era un pequeño nódulo heterogéneo, redondeado, tiene áreas hipoecogénicas en su interior y otras áreas ecógenas, donde ya revisó la mamografía solo por la interpretación y parece que había microcalcificaciones. Entonces, si la ven, es una lesión pequeña,
realmente y con poca vascularidad en su periferia. Le realizo la biopsia. Normalmente tomo 6 muestras con la aguja de Trucut y las mandamos al servicio de patología, ¿verdad? Era una lesión demasiado pequeña, pero sí el resultado histopatológico fueron cambios compatibles con la enfermedad fibroquística. Ya con lo demás no me meto porque no le entiendo de patología, ¿verdad? El siguiente caso es una femenina de 45 años de edad con antecedentes de cáncer de mama en familiares en 2º grado. También acude conmigo con una mastografía, con dolor y cambios en la coloración de la mama derecha y sensación de bolitas de 1 año y medio de evolución. Esta es su mamografía, donde si podemos verla, la piel, son las 2 proyecciones habituales, la medio-lateral y las craniocaudal. El pezón y la piel se ven pues, de características normales, perdón. Están con densidad heterogéneamente densa, tipo C de la ACR, y con mayor densidad en cuadrantes superexternos, pero sin ninguna imagen nodular así dominante que muestre. Y las regiones axilares, pues tiene ganglios de características benignas. Llega conmigo para ultrasonido, llega con esa mamografía y viene con un ultrasonido que muestra un nódulo palpable en la mama derecha. ¿Ok? La reviso yo con el ultrasonido, en radio de las 9, vemos una lesión bilobulada, hipoecogénica, más bien heterogénea en el borde inferior, con moderada vascularidad, tanto en la periferia como en su interior, ¿verdad? La vemos en otro corte. Le realizamos la biopsia. Repito, tomamos como 6 muestras siempre a cada lesión para no estar menos de tejido o que el patólogo tenga algún problema, ¿verdad? Para realizar su estudio. Y el reporte histopatológico fueron cambios por condición fibroquística con adenosis y estroma llanolizado predominante. Como les dije inicialmente, la mayoría de nuestras biopsias fueron el mayor porcentaje benignas. Este último caso es una femenina de 34 años de edad, tampoco sin antecedentes heredofamiliares que tuvieran cáncer. Ella llega conmigo, es una paciente joven, con antecedente de estar lactando, ¿verdad? Y con sensación de bolitas y con dolor en la mama, y muy, no molesta, sino preocupada, ¿verdad? Por sentir esa bolita y el dolor principalmente. Perdón, solamente tengo estas imágenes de donde tomo la biopsia, pero es una lesión que sí se ve en forma redondeada, tiene bordes lisos, está isoecogénica al resto del tejido, está isoecogénica al resto del tejido mamario, ¿verdad? Esta es mi aguja, donde me meto a la lesión. Esta es una segunda punción, y sí la vemos aquí que tiene bordes más o menos lisos, ¿no? Pero, y casi isoecogénica al tejido. Otra imagen. Y el reporte histopatológico que nos mostró fue un adenoma de la lactancia. Este tipo de tumores o de neoplasias son neoplasias benignas que están formadas por células epiteliales puramente, ¿verdad? Y que se van a desarrollar por un estímulo fisiológico durante el embarazo y la lactancia. Pueden ser de diferentes formas. Pueden ser de origen tubular, lactacionales, apócrinos, ductales y pleomórficos. Los pleomórficos son mixtos, pero generalmente todas son benignas.
el ultrasonido es la mejor forma de exploración para valorar este tipo de lesiones en las pacientes que son en edad fértil, ¿verdad? Y sobre todo durante la gestación y la lactancia. Y también el ultrasonido es el método o guía para la biopsia en caso necesario que se requiera. El adenoma de la lactancia o lactacional, hay dos teorías, ¿verdad? Referente a su origen. Unos que puede ser una neoplasia de novo que se desarrolla con el estímulo hormonal o el estímulo estrogénico. Y el segundo, otros actores piensan que el adenoma puede ser una variante del fibroadenoma, del adenoma tubular, hiperplasia lobular, y que va sufriendo cambios por el estímulo hormonal. En el ultrasonido, este tipo de neoplasias también podemos verlas que pueden tener tantos criterios ecográficos de benignidad como presentar también algunas características típicas de lesiones malignas. Entonces, a veces nos sentimos obligados, ¿verdad? En este tipo de pacientes a terminar en una biopsia. Les voy a presentar dos casos rápidamente de la literatura que sacamos. De nuestro caso, parecido a nuestro caso, que es una mujer de 35 años, 6 meses después del parto presentó un bulto doloroso en su seno derecho que se detectó durante su primer mes de lactancia. ¿Ok? Si vemos en la imagen, es una lesión ovoide de bordes bien regulares con vascularidad, tanto en su interior como en la periferia, y isoecogénica al tejido adyacente, igual que nuestra lesión anterior. Se le hizo una biopsia excisional donde se reportó como una adenoma de la lactancia. Tenemos esta otra paciente, primípera de 20 años, presentó durante su tercer mes de posparto aumento firme de la mama derecha. También estaba en periodo de lactancia. Señaló que comenzó a crecer durante el primer trimestre de su embarazo. Y el ultrasonido reporta una tumoración en la mama derecha hipoecoica, heterogénea, de bordes mal definidos y con medidas de 8.8 por 5.9 centímetros y además otro nódulo adyacente de 6.3 por 3.3 centímetros. Cabe mencionar también que este tipo de neoplasias benignas a veces no son solas, pueden ser múltiples y además pueden también presentarse en forma ectópica, ya sea en el tórax o en la vulva. Aparte, esta lesión estuvo acompañada de agrandamiento atípico de los ganglios linfáticos, por eso la clasificaron como un BRAF5 y se le hizo una biopsia excisional también, donde se reportó un adenoma de la lactancia gigante, prácticamente. Cabe recordar que al final del embarazo y el periodo de lactancia, el principal diagnóstico diferencial de una masa mamaria sólida, palpable, es la hiperplasia lobulillar, que es un evento fisiológico normal que en teoría debería de disminuir al término de la lactancia, ¿verdad? También podemos hacer el diagnóstico diferencial con fibroadenoma, mastitis focal, adenoma de la lactancia, adenoma tubular, tumor filoides y carcinoma de mama. De estos, los más frecuentes va a ser el adenoma de la lactancia y el fibroadenoma. Y recordar siempre que el 3% de los cánceres de la mama vamos a estarlos diagnosticando durante el embarazo. Si hay alguna pregunta o duda. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estas pacientes habían estado lactando durante periodos prolongados o periodos cortos a sus bebés? Pues como 3 meses, la mayoría tenían como de 3 a 6 meses lactando. La pregunta va encaminada a lo siguiente, que la Secretaría de Salud está fomentando la lactancia materna. Sí. Entonces, algunos de los pediatras dicen que por 1 año, otros en 6 meses, y como que no se ponen de acuerdo. Entonces, por eso era la pregunta. Ok. Sí, nada más el último caso fue el adenoma. El resto fueron otro tipo de diagnóstico, ¿verdad? El adenoma lactacional se da precisamente ahí, ¿verdad? Por efecto fisiológico de los cambios estrogénicos, y va a aumentar y va a tener la sensación de tumoración, pero al dejar de lactar, eso disminuye, doctor, o desaparece por completo, ¿verdad? Pero a veces este tipo de tumores también en el ultrasonido pueden verse con características benignas o pueden verse con características malignas. Puede ser fija, puede ser móvil también. Entonces, ante esa duda y tomando en cuenta que el 3% de todos los cánceres de mama se reportan en pacientes en el último trimestre del embarazo o lactando, pues dices tú, pues mejor le hago la biopsia, ¿verdad? Entonces, para estar más seguros y más tranquilos, generalmente. De nada, doctor. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Celia Salazar por la presentación de estos interesantes casos. Finalmente, las bolas en términos generales tenemos que atacarlas con biopsia, de acuerdo a la clasificación de BI-RADS que le demos, de acuerdo a sus características principalmente sonográficas. El abordaje primordial de una lesión pues va a ser en términos generales ultrasonido. En raras ocasiones, en cuestión de lactancia, puede ser conveniente hacer ultrasonido y rara vez la mamografía. Hablábamos entonces de que nuestros participantes está el doctor Jorge Rodarte, que ya se conectó con nosotros, va a hacernos algunos comentarios sobre uno de los casos o los 2 casos que vamos a comentar. Está creo que desde la Sierra Madre Occidental o algo así. Él es le encanta andar en la montaña, en el cerro, es muy activo. El doctor Ornelas desafortunadamente no se pudo conectar con nosotros. Si hubiera sido interesante escuchar la opinión del cirujano por las razones que vamos a mencionar a continuación. Una de las provocaciones con las que quise invitarlos a la reunión de hoy es esta: cómo diferenciar un fibroadenoma de un tumor filodes y por qué es importante. Aquí les presento 2 imágenes. Del lado izquierdo, una paciente que se toca una masa, o sea, masa palpable de 35 años de edad, y llega y se hace un ultrasonido. La otra paciente es una paciente de 16 años de edad, casi pediátrica, y esta paciente también tiene una gran masa en la mama y en la mama izquierda. Entonces, ¿cuál de estos 2 casos o cuál de estas 2 imágenes les parece que es un fibroadenoma? ¿Y por qué es importante tratar de determinarlo, tratar de ver por qué es relevante? Bien, si vemos esta primera imagen, la del caso de la paciente de 35 años, aquí tenemos la imagen en modo B y tenemos una elastografía. Siguiendo nuestra terminología de BI-RADS, vemos entonces que es una masa. Primero tenemos que determinar qué tipo de tejido glandular estamos explorando, que consiste en 3 tipos. 1, el tejido graso; 2, el tejido fibroglandular homogéneo; y 3, el tejido fibroglandular heterogéneo. En esta imagen no tenemos toda esa información, pero en términos generales parece ser un tejido fibroglandular homogéneo. Lo anormal es la masa. Entonces, ya que encontramos esta masa, recuerden que nuestra obligación es determinar primero si esta masa, qué tipo de forma tiene. ¿Es oval, redonda o es irregular? Y por ejemplo, yo les pregunto, invito a que participen a las personas que tengo aquí presentes, si es exacto. Dice, nos comenta el doctor que le parece que es una masa redonda. Yo quedaría entre oval y redonda, puesto que tiene un diámetro tal vez mayor en este sentido.
Entonces me quedaría con la masa como oval, ¿no? Porque tiene este diámetro mayor que este otro diámetro. Luego, los márgenes pueden ser de dos tipos, circunscrito o no circunscrito. Si no es circunscrito, tiene que encajar en cualquiera de estas cuatro variedades que son indistinto, angular, microlobulado y espiculado. ¿Qué les parece los márgenes de esta lesión? ¿Doctores? ¿Ayuda? Circunscritos, correcto, de acuerdo, estamos circunscritos. Más del 90%, del 80% de la lesión es efectivamente circunscrita, mientras que hay una pequeña parte que está borrada, pero posiblemente sea por la angulación del haz sonográfico que pasa y produce este fenómeno de refracción. Muy bien. Cuando son lesiones ovoides, las circulares obviamente no cuentan, pero si son ovoides, es muy importante determinar si nuestra lesión es paralela o es antiparalela a la piel. No siempre es tan fácil determinarlo como en este caso, que por ser ovoide muestra un trayecto, digamos, un poco oblicuo. Yo la daría como paralela. Definitivamente no se ve perpendicular a la piel. El tipo de patrón que tiene, si es hiper, hipo o isoecoica, yo diría que es una lesión hipoecoica. Pero la siguiente palabra que es muy importante para nosotros es si la lesión es homogénea o es heterogénea. Entonces, aquí en este caso tenemos, por ejemplo, algunas imágenes hipoecoicas, algunos trazos lineales oscuros, otras áreas un poquito más brillantes, y me parece que es una lesión heterogénea. No tiene datos agregados, no hay calcificaciones, no hay hallazgos asociados del tipo de retracción de piel, edema y su elasticidad. En este caso es una elasticidad intermedia por tener un patrón verde. Solo hay algunas áreas azules que son unas áreas un poco más densas. El rojo puede representar lesiones quísticas con ciertas características que no reúne en esta ocasión. Entonces es una lesión con una densidad intermedia. Entonces, en base a esto, pues podemos decir que es una lesión sólida y yo me atrevería a decir que esto parece un fibroadenoma. Sería mi primera posibilidad diagnóstica. Tanto por el tamaño, es una lesión como de unos 2 o 3 centímetros, no tengo las medidas específicas. Y el reporte histopatológico fue tal como está aquí escrito. Cambios histológicos consistentes con fibroadenoma mamario contra tumor filodes de bajo grado. Fíjense, y aquí empieza nuestra situación interesante. A pesar de que la imagen nos parece más o menos característica de un fibroadenoma, el patólogo ya nos está reportando la posibilidad de que es un fibroadenoma mamario contra un tumor filodes de bajo grado. Y nos pone esta referencia. Las imágenes histológicas en biopsias pequeñas pueden ser indistinguibles entre tumor filodes y fibroadenoma mamario. Es importante, tengamos esto en mente para la presentación de nuestro siguiente caso. Y él refiere, la clasificación definitiva se debe de realizar con el espécimen completo. O sea, no es suficiente hacer una biopsia, desde luego no con aguja fina. Esta es una biopsia con aguja de corte para obtener no una, varias muestras, tal como le dijo la doctora Salazar, para que el patólogo tenga bastante con qué trabajar. Aún así, se van a quedar con cierta duda y nos van a poner este tipo de referencias. El siguiente caso, fíjense, es un caso de una chica de 16 años que acababa de emigrar del estado de Chiapas, si mal no recuerdo, con una masa palpable de crecimiento rápido y la mandan directamente a ultrasonido. Por la edad, no se le hizo mamografía, sino que se le hizo ultrasonido de primera instancia. Como pueden ver en estas dos imágenes de ultrasonido que yo realicé, pues inmediatamente salta a la vista la masa, que es una masa que por su tamaño ni siquiera podemos dimensionar. Es decir, no podemos saber ni el tamaño de la lesión, ni sus características completas. Total, es una visión muy parcial. Sí sabemos que tiene una cápsula que está bien delimitada, sí vemos que su textura es hiperecoica, pero también heterogénea porque muestra algunas áreas hipoecoicas en el interior, como unas líneas, tal vez algunas áreas anecoicas, tal vez pequeñas quistes o degeneración quística o hemorragia, y siguiendo nuestras características
nuestra terminología, es muy difícil catalogarla por la parcialidad de esta imagen. Entonces decidí sobre la marcha hacer algo por lo que algunos me podrían crucificar, que fue solicitar una proyección única medio lateral de mamografía para tener una idea realmente del tamaño de la lesión. Esto es algo que me gustaría escuchar opiniones de pares en el sentido de que me dijeran si esto está bien o está mal, porque me he enfrentado a otras lesiones parecidas en la que son pacientes menores de 30 años que teóricamente no debe de realizarse una mamografía, pero yo les he solicitado una sola proyección para obtener imágenes ya sea de unas microcalcificaciones o como en este caso saber la dimensión de la masa. Y realmente a algunas personas no les agrada esto, ¿no? Han suspendido esta situación por motivos que me parecen inadecuados. Yo creo que es muy necesario tener realmente esta imagen que tenemos en esta mamografía para saber el tamaño de la lesión. Realmente parece un implante mamario, pero bueno, es una niña de 16 años. Entonces, sí, parece un implante. Entonces, mi reporte fue de una muestra, un tumor sólido, homogéneo, vascularizado, que fue explorado también con mamografía, observándose esa gran masa, que probablemente corresponde a un fibroadenoma gigante. ¿Por qué gigante? Ahorita vamos a verlo. No hay alteraciones en la piel ni adenomegalias de riesgo. En las conclusiones puse que es un tumor mamario izquierdo que puede corresponder a un fibroadenoma gigante o un tumor filodes por sus características. Y lo categoricé como BIRATS 4A. ¿Por qué lo damos como BIRATS 4A? Basado en que es un nódulo o masa sólida, circunscrita y palpable. También las masas o nódulos heterogéneos, como que puedan ser fibroadenomas, van a categorizarse como un BIRATS 4A. Es importante que recordemos que el 4A, B y C tiene diferentes grados y porcentajes de posibilidades de malignidad. Es importante recordar que el A solo tiene de un 2 a un 10% de malignidad. El B tiene un 10 a un 50% de posibilidades de ser maligno y el C entre un 50 y un 95% de posibilidades de ser maligno. ¿Por qué lo comento? Porque ya he tenido casos de médicos que me comentan que les estoy mandando 4 y que están saliendo negativos, sugiriendo que es una biopsia innecesaria. Pero hay que tener en cuenta de que de 10 biopsias que se realicen, 2 van a ser positivas para cáncer, 8 en términos generales van a salir negativas. Esto es una estadística más o menos normal. Esto es lo normal. No esperemos que todas las pacientes que van a biopsia resulten malignas. Esa es una apreciación inadecuada. Entonces hay que tener esto en cuenta. Entonces el doctor Alfredo Horneras, el cirujano que me hizo el favor de facilitarme estas imágenes, a quien tengo que agradecer. Esta es la situación clínica de la paciente. Vean la masa, vean la red venosa colateral, el desplazamiento del tejido glandular, no hay masas en las axilas, tampoco los clínicos palparon ninguna masa. Aquí están en el momento del proceso de la cirugía, aquí están sacando la lesión y aquí tenemos la lesión totalmente expuesta. Entonces, este es el acto quirúrgico de la paciente. Afortunadamente evolucionó muy bien, está dado de alta clínicamente en espera únicamente de los reportes histopatológicos. También gracias al doctor Rodarte, que con su entusiasmo siempre coopera con nosotros. Conseguimos estas imágenes en donde vemos la pieza patológica macroscópica, un corte en el que podemos ver los diferentes tipos de tejido. Y aquí es donde vamos a necesitar que el doctor Jorge Rodarte participe con nosotros. Muchas gracias, Jorge, desde donde quiera que estés, en la sierra, en los Alpes suizos, etcétera. Manifiéstate, por favor, si andas por ahí, Jorge. Jorge. Bueno. Jorge. Bueno, en espera de que se comunique con nosotros, esta es la pieza macroscópica en donde podemos ver que es una lesión bien encapsulada,
que tiene una zona de mayor ecogenicidad. En el centro es un poquito de menor ecogenicidad. Avanza a la siguiente, por favor. Las imágenes que estamos presentando las va a comentar el doctor Jorge Rodarte. Tampoco se puede comunicar, tan pronto se pueda comunicar con nosotros. Y mientras tanto, déjenme explicarles. El reporte histopatológico de parte del doctor es de un tumor filoides de bajo grado con dimensiones de 13 por 11 por 9 centímetros, de márgenes precisos, sin actividad tumoral en límites quirúrgicos. En la descripción nos dice, en formol se recibe fragmento de tejido, el cual mide las mediciones que dije, lobulado de márgenes precisos, color gris, blanquecino, con Estamos superficie listos. de corte homogénea, gris blanquecina, y se incluyen los cortes representativos. Bien. ¿Ya me Hola, escucha? Jorge. ¿Cómo Sí, estás? Buenas tardes. buenas tardes. Me tardé, pero ya estoy aquí. Ya Gracias. estoy de regreso aquí en mi laboratorio. Ah, ¿no estabas entonces en los Alpes? Andaba, pero ya me vine. No, aquí andaba cerca. Ok. Muchas gracias, Jorge. Gracias por participar. Si quieres hacer algún comentario o describirnos lo que encontraste desde la pieza macroscópica. Sí, si gusta ponga la imagen macroscópica. Bueno, al igual que la imagen radiológica, para nosotros a veces es muy complicado definir por la pura macroscopía o con una biopsia de Trucut el diagnóstico final de un tumor. ¿Por qué? Porque tanto el fibroadenoma como el tumor filoides son dos neoplasias que tienen origen en dos componentes y ambos tienen ambos componentes, que es un componente epitelial y un componente estromal. Entonces, la forma en cómo se organizan estos elementos entre sí es lo que finalmente nos da a nosotros la orientación diagnóstica. Pero ojo, ninguno de los criterios que utilizamos para clasificar como Juana o Chana es totalmente absoluto. Entonces, ahí empiezan los problemas, ¿no? Tenemos que jugar con la clínica también y con los bordes de la neoplasia. En este caso, lo que vemos nosotros es un tumor muy bien definido, tiene hasta una pseudocápsula de tejido fibroconectivo que se puede apreciar y que le infringe esas áreas lobuladas. Como ven, es de un color gris blanquecino o blanco grisáceo, su consistencia es regularmente aulada, homogénea, y el defecto que están viendo de color rosa en el centro del fragmento al corte no es otra cosa más de que defectos de fijación. Por eso, la importancia de que los especímenes grandes nos los sean enviados inmediatamente o bien se les administre formol para que se fijen de adentro hacia afuera, porque el formol fija a razón de 1 milímetro por hora. Entonces, cuando llega a la región central a penetrar el formol, pues se ven estos defectos que estamos viendo ahí, ¿no? Pero macroscópicamente, lo más probable que pudiera hacer esto sería un fibroadenoma juvenil, dada la edad de la paciente en la macroscopía, ¿no? Es lo que más estaríamos obligados a decir, dadas las características de la consistencia homogénea, del aspecto homogéneo, de lo bien lobulado, de lo bien definido y de una superficie de corte monótona. El tumor filoides con más frecuencia tiene áreas de degeneración un poco más mixoides, ¿no? Hasta ahí la macro. Bueno, esta es la imagen típica de un tumor filoides como lo describe el libro o como esperaríamos todos verlo para nunca equivocarnos y decir, ¿sabes qué? Esto no tiene complicaciones. Es un tumor en donde lo que ven ustedes como más claro, no sé si alcancen a ver mi cursor, ¿lo alcanzan a ver? No, ¿verdad? Bueno, lo que estamos viendo como más claro
de un color rosa claro es el estroma propiamente, que está constituido por células fusiformes, que son fibroblastos o miofibroblastos, y los cordones azules más oscuros que ven, esos meros, corresponden a los grupos epiteliales que se acumulan y que característicamente dan como orejitas, folias. Esas salidas que tiene como folias es lo que es por lo que debe su nombre el tumor filoides. Hace folias, hace salidas, emergencias muy finas, muy delgaditas, y esta es la imagen característica. Lamentablemente, algunos fibroadenomas de manera focal pueden tener este cambio sin ser tumores filoides. Entonces, ¿podemos llegar a ver fibroadenomas con esta imagen, aunque sea de manera focal? La respuesta es sí, absolutamente. Ahora bien, el estroma, fíjense bien la densidad que hay o la distancia que hay entre un cordón azul y otro cordón azul. Y quiero que fijen ahorita la densidad que existe en el estroma ese clarito que se ve. Eso es fundamental, pero fundamental por lo que fue para este caso y para todos los casos de tumores filoides. Les comentaba yo que hay áreas en las que se mezclan esos patrones histológicos, tanto en el filoides como en el fibroadenoma. Y ahorita vamos a ver el por qué. Insisto en que ahorita fijen la densidad del tejido blanco, del tejido claro que está, esa densidad, ese puntilleo muy fino que se ve, que lo fijen ahorita, qué tan denso lo ven, porque ahorita voy a pedirles que lo comparen con otra imagen que se ve más benigno que esto, pero que es más agresivo. Pasamos a la siguiente. Este es un acercamiento a lo que les comentaba. Vean ese puntilleo azulito que se ve dentro de la matriz rosa, ese puntilleo. Esos son los núcleos del componente fibroblástico. El tumor filoides es una proliferación fibroepitelial, igual que el fibroadenoma, ¿de acuerdo? Pero como se mezclen es lo que hace la diferencia. Entonces, esta es la imagen típica, digamos, de un tumor filoides. Algunos fibroadenomas lo pueden hacer. La siguiente. Nuevamente, otro acercamiento. Ahí pueden ver ya los ductos, los cordones azules con sus núcleos ahí muy bien remarchados. Ese es el aspecto característico de una ramificación de los ductos, porque, insisto, es una neoplasia fibroepitelial. Fibro se refiere al estroma que ya les mostré, que es la área blanca que se ve ahí. Y epitelial, pues son los ductos ramificantes que hacen folias, típicamente. Ahí encontramos dos tipos de células epiteliales. La célula epitelial propiamente, que es esa que se ve el núcleo grandotote, y una célula basal o mioepitelial que casi siempre reviste como una cascarita. A veces se ve, a veces no se ve a simple vista, pero está pegadita ahí en la cascarita y haciendo una cascarita sobre el ducto. Pero finalmente son células epiteliales. Entonces, esos son los dos elementos y es la densidad común que esperaríamos ver para ser felices siempre. Pero desafortunadamente no siempre se ve esto así. La siguiente. Nuevamente, aquí vean una circunstancia. El estroma que están viendo más clarito se hace más rosa y más denso. Con frecuencia ese estroma puede tener distintos grados de hialinización, depósitos de colágena que también le pueden dar mayor o menor trascendencia al diagnóstico de fibroadenoma. El fibroadenoma con más frecuencia hace esta característica, pero igual no siempre lo hace. La siguiente. En una biopsia por Trucut, en una biopsia con aguja de corte, encontrar un solo componente fibroepitelial, como lo estamos viendo, fibro, el estroma, epitelial, los ductitos que vemos ahí, pues dice uno, en esta densidad celular, dice uno, bueno, lo más probable, si es una paciente de 50 años, lo más probable es que sea un tumor filoides. Pero si es una persona más joven, perfectamente puede ser un fibroadenoma. En esta densidad celular no tenemos duda en decir
es fibroadenoma si es que nada más hay esto, y si es una paciente joven. La siguiente. Los ductos están más gruesos. Vean la diferencia con esta. En esta imagen vemos un gran mar color rosa, que es pura colágena. Vemos en la región central y arriba un conjunto de ductos que son justo eso, un conjunto de ductos, y al lado izquierdo y arriba en el ángulo vemos un acúmulo de estructuras tubulares que corresponden a fragmentos de ductos y lobulillos. Eso es un lobulillo, ¿de acuerdo? Ese es un lobulillo que cuando en mayor densidad se da eso y hace un nódulo, no tenemos ninguna duda en llamarle un fibroadenoma juvenil, que regularmente esa es la imagen que tienen. En este caso estamos viendo un caso de una condición fibroquística, en donde el dominio es el componente eosinófilo o rosa del estroma, que es lo que compone principalmente la mastopatía fibroquística, y en el extremo izquierdo, solamente por referir, para que vean como relación a lo que vamos a ver posteriormente. La siguiente. Nuevamente vemos aquí unos ductos ectásicos centrales, ese ducto grandote que se ve ahí vertical. Vemos nuevamente el componente estromal eosinófilo, lo rosa que está ahí, ese es pura colágena, y nuevamente vemos los lobulillos. Esto sería una condición fibroquística y también tiene, insisto, el componente epitelial y el componente fibroso. La siguiente. Otro elemento más que podemos ver en la condición fibroquística, como en este caso, es en el extremo derecho, ese apilamiento de células en empalizada, esas, color rosita, enormes están las células grandísimas, y esto es lo que llamamos nosotros metaplasia escamosa. ¿Por qué les muestro estos hallazgos? Porque todos estos cambios del epitelio que podemos ver nosotros en la condición fibroquística pueden estar presentes en el fibroadenoma como en el tumor filoides. Entonces la cosa se complica si se combina con otros hallazgos. Finalmente es tejido epitelial mamario y hace lo que le da la gana cuando así lo quiere, ¿no? La siguiente. El caso que nos ocupa, bueno, este es un caso en donde muy claramente ustedes pueden ver del lado izquierdo un típico fibroadenoma, ¿verdad? No tiene ningún problema en identificarlo, tiene un extenso componente epitelial que es el dominante. Todos los ductitos azules que ven ahí con un centro claro, todos esos son ductos dominantes. Igual que con el tumor filoides que les mostré al principio, en donde la imagen era la típica, en este caso, si vemos esto, pues somos felices y nunca nos equivocaremos. Pero del lado derecho vemos el tejido mamario normal, con sus lobulillos, algunos ductos arriba a la derecha, y el estroma hyalinizado eosinófilo denso, que es lo que hace las placas densas que ustedes ven en las mastografías, ¿no? La siguiente. Aquí empiezan los problemas. Esta es la imagen del caso que nos mostró el doctor Cela. Y dice uno, ¿se parece al tumor filoides que les mostré al principio? La respuesta es no, absolutamente, ¿verdad? Los ductos, o sea, el componente epitelial azul que se ve ahí, tubulitos y demás, pues no hacen así como que folias así muy bonitas. No están colapsadas, no están aplastadas, no están alargadas, ni se ramifican. Y el estroma, por el contrario, que es el componente rosa que se ve ahí, se ve mucho más denso. Arriba a la derecha se ven muchos puntos azules que son núcleos de células estromales. Entonces, problema. ¿Esto tiene la arquitectura de un tumor filoides típico? Pues la respuesta es no. ¿A qué se le parece más por arquitectura? Pues a un fibroadenoma juvenil. Esta sería la imagen en la que todos estaríamos bien felices nombrándolo como fibroadenoma juvenil. La siguiente pregunta, ¿le vas a llamar fibroadenoma juvenil? La respuesta es no. ¿Por qué? Pero si parece arquitecturalmente un fibroadenoma juvenil más que un tumor filoides.
Eso es correcto. Pero vamos al estroma. Damos la siguiente. Miren, del lado derecho vemos una columna, ahí se ve perfectamente la doble capa celular epitelial. Se ve una capa muy azul hacia la luz y otra con vacuolas claras más abajito de esa. Esa, exactamente. Entonces, si ahí sigue, en el borde inferior de ese mismo ducto, se ve más claramente la doble capa celular, una más rosa y otra más azul. Ahí se ven claramente las dos capas. Bueno, no tenemos problemas, sabemos que esto no es un carcinoma. Es decir, el fibroadenoma como el tumor filoides también pueden tener carcinomas. En este caso, perfectamente vemos las dos capas, entonces problema epitelial no tiene. Pero ¿y el estroma? Vean ustedes la densidad celular del estroma. Está pavoroso. Y vamos a encontrar en las siguientes diapositivas que existe una gran cantidad de figuras de mitosis. Ahora bien, ¿el fibroadenoma juvenil puede tener mayor densidad celular? Sí. ¿Y mayor posibilidad de tener más mitosis? La respuesta es sí. Un fibroadenoma juvenil puede ser más celular como este y también puede tener más mitosis, sí, pero que tenga todo al mismo tiempo, pues ya se empieza uno a rascar la cabeza y dices, ¿lo puedes dejar como un fibroadenoma convencional? Sabiendo que puede haber una mezcla y ahí empieza el problema. Entonces, no es tan sencillo, al final de cuentas, aunque tengamos el criterio muy bonito del libro, cuando lo aplicamos, hay puntos que salen y hay aristas que luego se ponen muy puntiagudas, como el encontrarle figuras de mitosis a esto. La siguiente. Y aquí están. En el puro centro hay un espacio vacuolado claro. Ahí donde tiene la punta, exactamente ahí, esa es una mitosis. Abajo a la derecha hay otra mitosis. Y se ve alargadita la célula y la franja, esa mira es otra mitosis. Y al lado izquierdo tenemos una muy delgadita. Son las cromosomas que están en la región central antes de separarse. Entonces, hay dos condiciones que a nosotros nos obligan a no dejar el tumor filoides, aunque arquitecturalmente sea muy mandona de un fibroadenoma, nos obliga a no dejarlo como fibroadenoma. Y este fue el caso presente, ¿no? ¿Es un tumor que parece arquitecturalmente más un fibroadenoma juvenil? La respuesta es sí. No se quedó como fibroadenoma juvenil. ¿Por qué? Aquí está la evidencia. Es una gran densidad celular, más de la que estamos acostumbrados a ver, y una gran cantidad de mitosis. Este paciente, si la dejas como fibroadenoma y se va a otro sitio y no la ve el grupo médico, nomás se queda como el antecedente de fibroadenoma y el seguimiento se va a enrarecer. Por eso la decisión de tomarlo como un tumor filoides para fines de seguimiento, ¿no? Creo que es la última, doctor, o hay otra. Y vean, todavía para que más me señalen, esta es la imagen panorámica que se les quise mostrar al último, porque parece un fibroadenoma eso. Las únicas dos orejitas que le veo son arriba del ducto dilatado, una a la derecha, otra a la izquierda. Ahí esas dos orejitas que tiene ahí es todo lo que tiene de arquitectura de tumor filoides. Pero el estroma es una cosa demasiado agresiva. Entonces, esa fue la secuencia que se hizo para nombrarle a este tumor filoides de bajo grado, finalmente. Tiene márgenes muy precisos, no tiene necrosis, tiene muchos factores a favor, obviamente. Pero por la celularidad y la actividad mitósica, pues no se la quita a nadie, ¿no? Hasta aquí sería el comentario de esto. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por mi parte hay varias preguntas, Jorge. Para empezar, pues vemos que no es tan fácil el trabajo del patólogo y finalmente explica por qué todos llegamos a la misma condición de que se nos queman los cabellos tratando de pensar todas estas situaciones y resolver. La pregunta es entonces, el reporte de bajo grado o alto grado, ¿cómo va con las clasificaciones de los filodes, que son de benignos, intermedios y malignos? ¿Cómo lo correlacionas? Bueno,
Hay, se han hecho varias clasificaciones, Doc. Han sido, ahora sí que, ¿cómo le explico? Han sido decepcionantes para mi gusto, porque al final, cuando ya que creemos que ya establecieron una verdaderamente, y ha sido motivo de muchos congresos que llevan una nueva clasificación y llevan la fundamentación de la nueva clasificación y demás, y después resulta que hay ciertos casos que se vuelven a quedar como que en duda. En general, hay dos factores o tres factores fundamentales por los que los clasificamos nosotros, que son los bordes de la neoplasia, el conteo mitósico y la presencia o no de necrosis. Entonces, pues ahí lo tiene usted el cuadro. Perdón, ¿te sirve esta diapositiva? Sí, gracias. Los tres criterios más importantes con los que se han quedado los autores que han hecho estas clasificaciones y que al final del tiempo dices, ¿sabes qué? Pues no tenía tantas mitosis, pero tenía unos márgenes bien irregulares. Eso es un factor muy importante. Y otros, ¿sabes qué? No había tanto pleomorfismo, pero sí había mitosis. A donde quiero llegar es que las mitosis, los márgenes y la celularidad son los tres criterios quizá que con más frecuencia le han dado. El conteo se hace efectivamente por 10 campos de alta resolución. La mayor parte de las clasificaciones que yo conozco lo hace en base a más de 10. Entonces, cuando yo estaba en cancerología, los contábamos entre 4 y 6 para clasificarlos como intermedios o fronterizos. Pero había más criterios, todos estos que menciona usted, pero al final, en forma pragmática, nos quedamos nosotros los patólogos, bueno, por lo menos yo ya me quedé con eso, de hacerle más casos a la celularidad y a la no cuenta de mitosis mayor de 10 por 10 campos. Cuando vemos más de 10 campos, más de en 10 campos, ese número de mitosis, entonces lo clasificamos automáticamente maligna, tenga o no necrosis, ¿no? Pero los tres criterios que más importante... Aquí al pie de la diapositiva, marqué en un cuadrito rojo algo que mencionan en esta referencia. Es un atlas que está en internet. Dice, los términos de fibroadenoma gigante y fibroadenoma juvenil han sido utilizados inapropiadamente como sinónimos de tumores filoides benignos. ¿Qué opinas al respecto? Estoy totalmente... ¿Son entidades distintas o son? ¿Son entidades distintas o no lo son? Estoy totalmente de acuerdo que en la imagen del libro son totalmente diferentes. Ahora, mi examen profesional de patólogo, del examen de la especialidad, me tocó hacer un transoperatorio de un fibroadenoma juvenil, una bolotota en una chica, ¿no? Pero no me dijeron la edad en ese momento, entonces ya sabrá, pues el examen. Y pero tuve la suerte de que venía exactamente la imagen de fibroadenoma sin la celularidad y sin la actividad mitótica típica. Así que la pregunta específica, ¿se puede hacer perfectamente y encasillar el fibroadenoma juvenil? Absolutamente sí. Hay casos que son fibroadenoma juvenil y no pueden ser otra cosa más de que fibroadenoma juvenil, porque son enormes, son paciente joven, son bordes muy bien lobulados, el estroma es más hialino que celular y no tiene mitosis atípicas. Entonces, ahí no tienen ningún problema. El problema es este caso que tuvimos. Pero sí hay un fibroadenoma juvenil. Ahora, mucha gente ha abusado del término de la situación de no comprometerse entre fibroadenoma y filoides, y a mí me parece que es muy prudente, pero de que hay casos que sí son totalmente fibroadenomas juveniles, sí los hay. Y permíteme explotarte un poco más todavía, Jorge, discúlpame. Me hubiera gustado que estuviera el doctor Ornelas, el cirujano oncólogo, al respecto, porque es una situación bien importante que planteé la duda desde el inicio de la plática.
¿Por qué es importante tratar de diferenciar un fibroadenoma de un tumor filodes? El manejo oncológico, el manejo quirúrgico, creo que es básicamente diferente. Y tiene que ver con los bordes quirúrgicos y con el diagnóstico final. Que si se te entrega una muestra parcial nada más con biopsia de aguja gruesa, inclusive, tú no puedes hacer un diagnóstico completo si no tienes toda la pieza. Entonces, tampoco podemos estar mandando a escisión todos los fibroadenomas porque serían cirugías innecesarias con todo lo que eso conlleva. Entonces, la intención es tratar de afinar qué pacientes son sospechosos de que sean filodes, porque esos pacientes tienen que ser sometidos a cirugía para sacar toda la lesión y poder afinar el diagnóstico y detectar ese 20% de filodes malignos, porque sabemos que metastatizan, sabemos que recidivan, si no son adecuadamente escindidos, si los márgenes no están limpios. Entonces, si quieres comentarnos también eso, te lo voy a agradecer, Jorge. Sí, ¿no? Y en el comportamiento del estroma del tumor filoides no es homogéneo, por eso una biopsia por Trucut, por muy gruesa que sea, no siempre nos dice realmente lo que tiene en el resto del tumor. Una parte del tumor filoides puede estar dando incluso sarcoma, pues que es con lo que batalla la paciente al final de los días. Con un tumor filoides de alto grado es con su transformación y se comporta prácticamente como un sarcoma, y definitivamente sí. El cirujano lo que tiene que hacer es hacer una excisión pues con márgenes, ¿no? La conducta es radicalmente diferente, ¿no? Pero sí, es totalmente, sí, en el fibroadenoma vemos a veces metaplasias condroides que no se ven que no se vieron en la biopsia por Trucut inicial. Entonces sí sería muy arriesgado quedarnos pues con el diagnóstico clínico o radiológico de una biopsia de Trucut en un paciente en donde tenga otros factores para estar pensando en tumor filoides, ¿no? De acuerdo, Jorge, muchas gracias por tus comentarios, son muy valiosos. Tratando de profundizar en esto, bueno, unos breves comentarios sobre el tumor filodes que se describió en 1838 por primera vez por este señor Müller. Tienen una incidencia de tumores raras entre 0.3 y el 9% de todos los tumores de mama. El 2.9% de todos los tumores fibroadenomatosos. Es más frecuente en pacientes de 40 a 60 años, por eso en pacientes jóvenes es más difícil pensar en él y se malignizan, como comentábamos, aproximadamente en un 20%. ¿Qué nos debe de hacer pensar en que un tumor de estos es, en lugar de un fibroadenoma, un filodes, el crecimiento rápido de esta lesión? Y precisamente el punto, si se fijan, hice algunas referencias bibliográficas, hay varios casos que presentan tumores de este tipo filodes en pacientes jóvenes, como este caso de una paciente de 16 años, en donde nos aclaran que es un tumor gigante, se llama un tumor gigante, un fibroadenoma gigante, cuando mide más de 5 centímetros y pesa más de 500 gramos. Eso es a lo que se denomina tumor gigante. Y en la literatura encontramos varios tipos de lesiones. Vean este caso de este tumor, cómo deforma la glándula mamaria derecha de la paciente, con una textura muy semejante a la que vimos en nuestra paciente de 16 años, hiperecoica, heterogénea, con algunas áreas de baja ecogenicidad, posiblemente por líquido, por necrosis o hemorragia. Aquí tenemos la pieza histopatológica. Tenemos que ya se han hecho varios intentos para que con mamografía y ultrasonido podamos orientarnos, pero la verdad no hay ninguna orientación clara, menos en mamografía, un poco más en ultrasonido con las lesiones lobuladas o con degeneración quística, pero lo que se está intentando hacer es diagnosticar esta diferencia con resonancia magnética. Desde luego con la administración de medios de contraste, en donde podemos observar el comportamiento de estas lesiones. Los fibroadenomas en términos generales son hipointensos en T1, van a ser hiperintensos según el grado de necrosis que tengan. Se pueden hacer los métodos de difusión
para estudiar su contenido y se puede confirmar que tienen áreas de necrosis o de degeneración hialina. La curva de estas lesiones generalmente es de lavado rápido, sugiriendo malignidad. Entonces, lo que estamos buscando son tumores y marcadores o indicadores desde el punto de vista de imagen que nos sugieran que la lesión es sospechosa y de malignidad. Y estos son los datos que estamos buscando. Tenemos otros casos, por ejemplo, un fibroadenoma con características de filodes que el doctor ya nos describió. Fíjense cómo con la descripción que nos hizo el doctor podemos medio entender ya un poco las imágenes que vemos. Tal vez no podemos quitarle el trabajo, pero definitivamente podemos ir, ya tenemos una idea de qué es lo que estamos viendo con estas lesiones en forma de folias, ¿no? Este tumor era un tumor muy pequeño, de 2 centímetros aproximadamente, y en una niña de 11 años también. Aquí tenemos, por ejemplo, otros reportes en el que nos dicen que finalmente la diferenciación entre un fibroadenoma como este y un filodes, fíjense cómo que sí hay ciertas diferencias en la textura. Fíjense cómo la textura interna de este filodes hace esta, podríamos decir, heterogeneidad homogénea, por decirlo de alguna manera, que hay puntos blancos y puntos negros, pero bien distribuidos dentro de ciertos lóbulos y que tiene trabéculas y que tiene áreas quísticas. Esa es una característica interesante del filodes que no tiene habitualmente los fibroadenomas. Sin embargo, la recomendación siempre es hacer un enfoque multidisciplinario, como le estamos tratando de hacer ahorita, con patólogos, clínicos y radiólogos. Un caso más de una paciente de 50 años, lo cual va más acorde con la edad en la que se presentan. Fíjense cómo las flechas nos están señalando en esta mamografía estos trazos radiolúcidos, lineales, en esta masa muy densa. Y en el ultrasonido con esa textura de la que hemos hablado, granular, con áreas de necrosis y tejidos fibrosos. Y aquí tenemos una tomografía. En la fase de estadiaje se hizo una tomografía a la paciente y también correlacionan las imágenes con estos trazos lineales hipodensos. Aquí tenemos la pieza histopatológica donde podemos ver claramente estas zonas de separación entre estos lóbulos. De nueva cuenta tenemos las imágenes histológicas que más o menos podemos entender. Otro caso más, 41 años con una masa palpable, con 2 años con dolor urente. Fíjense la textura de esta lesión, se parece mucho a la que nos presentó el doctor Rodarte. Aquí tenemos de nueva cuenta la deformidad clínica, el acto quirúrgico donde sacan la lesión y aquí tenemos la lesión y el corte. Hay algunos casos de degeneración particularmente extraña, como este liposarcoma, que está reportado en el 2019. Fíjense cómo la masa en esta mamografía es más heterogénea, no es tan densa, tiene algunas áreas de baja densidad. En el ultrasonido de nueva cuenta es una lesión, si bien circunscrita, tiene áreas hipoecoicas en el interior, un poco de hiperecogenicidad, como corresponde a la grasa. Aquí está la pieza histopatológica, donde vemos estas áreas amarillas que presumiblemente corresponden a la grasa y tal vez el doctor nos pudiera decir que estas áreas, estas vacuolas, podrían ser también por tejido graso de un tumor extraño. En un caso de la literatura, otra masa, fíjense las lobulaciones, es muy importante, es una masa muy densa con muchas lobulaciones angulares gruesas y áreas de degeneración quística. Tratando de incidir en este tipo de diferenciación, se está tratando de utilizar la inteligencia artificial y se están haciendo programas para que automatizados que traten de delimitar en base a sus características sonográficas la diferencia entre un fibroadenoma y un filodes. Y obviamente se basa en los márgenes irregulares, en los reforzamientos posteriores por las áreas quísticas, en las lobulaciones, es lo que hace el radiólogo, y esto es lo que hace los sistemas automatizados, que parecen tener un cierto grado de mayor confiabilidad de lo que se hace desde el punto de vista de imagen. Está en proceso, es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar en muy corto tiempo, ¿no? Parece ser que las manifestaciones radiológicas o de la resonancia magnética, tanto de los fibroadenomas como de los filodes, son muy parecidas. Fíjense en la señal hipointensa en T1, el porcentaje de señal 62%, 50% es muy parecido. Realmente es muy difícil diferenciarlo en base a sus características en T1 y en T2. Lo que nos puede ayudar, según algunas referencias,
es el grado de reforzamiento que presentan las lesiones, sobre todo las que tienen tendencia a malignidad. Y se supone que sí hay una especie de correlación entre este grado de reforzamiento y la posibilidad de que sea una lesión maligna. El tipo de angulación que tienen los filodes, como esta que tienen lobulaciones muy acentuadas, en contra de los fibroadenomas que tienen lobulaciones menos acentuadas, es otra característica que se ha sugerido como un dato interesante, pero ese es en resonancia magnética. Los hallazgos entonces en resonancia apuntan a que sí nos pueden ayudar a diferenciar, no tanto con la mamografía, no tanto con el ultrasonido, como con las imágenes de resonancia, un tumor de bajo grado con mucha degeneración quística, un tumor con grado intermedio y un tumor maligno que es muy heterogéneo. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son los datos que nos pueden ayudar, que nos sugieren que un tumor filodes en resonancia magnética difiere de un fibroadenoma? Uno, el tamaño. Si es de más de 3 centímetros, vamos hacia filodes. Si es de márgenes irregulares, microlobulados, con una textura interna compleja y áreas quísticas, nos orientamos a un filodes. Mientras que si la lesión es de menos de 3 centímetros, ovoides de márgenes circunscritos, con un patrón interno hipoecoico homogéneo y conceptos internos que son muy característicos en la resonancia magnética cuando se aplica el contraste, nos orienta a que son fibroadenomas. Ciertamente no podemos apostar hacia ciencia cierta de que estas diferencias nos ayuden a definir cuál de los dos es, pero sí nos dan idea de cuáles tumores tienen que ir sometidos a una cirugía de escisión contra las muestras por biopsia. Y aquí era donde la intervención del cirujano era importante, ya le hemos comentado cuál es la diferencia entonces pronóstica entre un fibroadenoma, dejarlo y estarlo vigilando, y un filodes que el patólogo, que ya vimos cómo batalla inclusive para hacer un diagnóstico de benignidad, malignidad o intermedio, y entonces es muy importante que tratemos de apoyar nosotros al clínico, al cirujano y finalmente al paciente. Bueno, pues así es. Entonces, muchas gracias a la doctora Celia Salazar, que estuvo con nosotros presentándonos sus casos de adenomas mamarios. Va a estar participando ya con nosotros en todas las sesiones. Doctor Jorge Rodarte, gracias por bajar de las alturas a participar con nosotros aquí con los humanos. El doctor Ornelas, pues se disculpó por no poder acompañarnos, pero también es muy entusiasta de la academia y habrá otra oportunidad de que esté con nosotros. No sé si haya algún comentario de parte del público. Recuerden que nuestras reuniones tienen como objetivo un poco de ciencia y otro poco de convivencia. Poco a poco iremos reganando otra vez la convivencia con nuestros médicos que nos acompañan y podamos tener otra vez las reuniones que teníamos hace más de un año, en la que podemos participar más activamente y fuera cubrebocas. Le preguntaba si en sus bibliografías están utilizando las dos técnicas que mencionaba, que es Deep Learning, Machine Learning, junto con la resonancia magnética, o si eran estudios separados, que no alcancé a leerlo con la debido detenimiento. O sea, si la resonancia magnética la estaban analizando por computadora o si la estaban analizando humanos. Ah, ya entiendo. Son métodos experimentales. El software no viene con todos los estudios comerciales, todavía están en etapa de experimentación y solo encuentro algunas cuantas referencias bibliográficas al respecto. La recomendación, como siempre, para este tipo de estudios es hacer secuencias en equipos de 1,5 o 3 Tesla. Hay algunos reportes de 3 Tesla, pero la mayor parte son con 1,5. Se hace T1, se hace T2, se hace con gadolinio. Y si tienes opción, puedes hacer difusión, incluyendo ABC. Esos son algunos parámetros que nos pueden orientar al tipo de lesión, si tiene componente quístico, hemorrágico, sobre todo. Espero que haya sido de su interés la presentación de estos casos. Nos vemos dentro de un mes para julio. Presentaremos algunos casos. Estamos trabajando sobre algunos casos principalmente de ginecología, algunos tumores ginecológicos. Tal vez completemos con algunos de mama. Jorge, de nueva cuenta, te agradezco mucho tu participación. Entiendo tus actividades y como siempre agradezco tu motivación. Que la pases bien en tu próxima excursión que me decías que vas a hacer. Y pues me despido de ustedes, la doctora Celia Salazar también, la doctora Angie Becerra, que es nuestra asesora y la que se encarga de la cuestión electrónica.
Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de un mes. Jorge, que la pases bien. Gracias, que estén muy bien, cuídense. Gracias a todos. Hasta luego.